visto ese tipo de etiquetas o alguna otra en donde están la información de algún medicamento de lo que ustedes van a tomar o algún su familiar. Entonces, una de las cosas importantes es que me indique cuál es el principio activo o los principios activos, si es una combinación de principios activos. En algunos casos, o sea, en algunos casos, pues me va a indicar que para qué me sirve ese medicamento. En este caso me están hablando de un acetaminofén y me dice que alivia el dolor y que reduce la fiebre. Y pues sabemos que el acetaminofén, pues para eso, yo espero que sepan que para eso no sirve. Pero hay otra serie de aspectos que incluyen en la información y que es importante, pero el tema que ustedes vieron en el video y que vamos a empezar a revisar el día de hoy es, pues, nos ayuda ha ayudado a las diferentes laboratorios de elaboración de medicamentos, ha ayudado a establecer esas características y por eso es que nos indican esa información en la etiqueta de un medicamento. Entonces, por ejemplo, me dice cuánto es que se debe administrar, cuál es la dosis en la que un medicamento va a ser administrado. Y, por ejemplo, en este caso, pues me hace la diferencia entre adultos y niños, me indica cuántas tabletas cada cuánto es que yo voy a tomar el medicamento. Y todavía me hace la observación de, por ejemplo, que no se administre el acetaminofén o este medicamento que me están dando, este producto cuya potencia es para adultos o niños menores, o sea, me dice no se administra este producto cuya potencia es para adultos a niños menores de 12 años. ¿Por qué? Porque me está dando la concentración en el momento que me da el principio activo, me dice que es de 500 miligramos. Entonces, si yo se lo quiero dar a un niño menor, luego tengo que comprar una presentación que sea para niños. Todavía me indica que si yo le doy esto, le puede ocasionar un caso de sobredosis, o sea, darle de más al niño, si es un niño menor de 12 años. Entonces, todo esto no fue porque se lo inventaron, no es porque se les ocurrió o porque quieran que haya una presentación de adultos y una presentación pediátrica, sino que eso ya está estudiado. Y de esa manera es que nos pueden dar esa indicación. Entonces, por ejemplo, en este caso, que es acetaminofén, todavía la etiqueta me da una advertencia. Me dice que no lo debo consumir más del tiempo que está indicado debido a que puede ser tóxico para el hígado. Espérenme un momentito. Se me olvidó que tengo que poner de anfitriona. Sí, le dije, si no, no la puedo ayudar. Exacto. Es que le mandé a recordar por WhatsApp, pero como, como me mandaste una invitación, yo dije ya, Nereida. No, fue que en el calendario global cambié lo de Zoom que teníamos para que ya nos quede el enlace, así entramos desde más fácil. Sí, entonces yo dije, capaz que me lo cambio. No, es usted, ajá. No, vamos a ver, como anfitrión, se me olvida, es que, no, y sobre todo, que dice que tú sos la organizadora. Entonces yo dije, ya lo logró Nereida. No, ajá, pero ahorita le ayudo. ¿Ya? Va. Sí. Entonces,
Vamos a ver, a seguir, ay Dios, ya. Entonces yo les estaba diciendo que pues todos los aspectos que son importantes y la información. Vamos a ver Scarlett González. Dígame, licenciada. Scarlett, buenas tardes. Buenas tardes. De acuerdo a lo que tú viste, a lo que leí, lo que viste en el video de Perusal, ¿crees tú que la farmacocinética nos ayuda a establecer estos parámetros que yo les estoy indicando o que estamos revisando? Sí, realmente siento que es como un mecanismo muy imprescindible porque básicamente es la relación entre la cantidad o la dosis que se debe de indicar para cada paciente y el mecanismo del fármaco como tal. Entonces siento que son los principales parámetros para determinar principalmente lo más importante sobre un fármaco y su efectividad. Ajá. ¿Y por qué el video que ustedes vieron en Perusal, cuál era el tema que trataba Scarlett? Sí, principalmente sobre el mecanismo de acción de los fármacos, el mecanismo de acción de los fármacos, la biodisponibilidad, daban el concepto, la farmacocinética, ajá. Y pues algunas indicaciones de cómo, por ejemplo, por la vía intravenosa, es que pues tienen un mecanismo más rápido y Ya. daban los ejemplos. Gracias, Scarlett. A ver, Sergio Witt. Sergio, ¿andas por ahí? Sergio Witt. Está escribiendo en el chat, pero recuerden que ahorita la LIC no puede verles el chat, chicos. Sí. Tiene que ser a viva voz su participación, al igual que en el laboratorio. Por favor. Sí, perdón, licenciada, es que no encontraba mi micrófono. Ah, ya. ¿Ahora ya? Sí. Vaya, Sergio. ¿Qué me dices entonces? O sea, como ya vimos que ya nos dijo más o menos Scarlett, cuáles eran los temas que se miraban en el video. ¿Qué me dices tú, qué me puedes decir tú de qué es la farmacocinética? La farmacocinética, según lo que leí, es como un organismo absorbe, metaboliza y elimina un fármaco. Ajá. Y cómo el cuerpo interactúa con el fármaco. Ya. Muchas gracias, Sergio. Sí, o sea, eso es lo que tú me dijiste de absorción, metabolizar, eliminación, solo te faltó la distribución. Es el proceso que va a, que va a llevar una sustancia que nosotros administremos en el organismo hasta que pueda ser eliminado. En el caso de nosotros ahorita viéndolo específicamente, por eso se llama farmacocinética, de que vamos a ver fármacos que nosotros los vamos a utilizar para tratamiento de enfermedades o diagnóstico de determinadas enfermedades o prevención de enfermedades. Entonces, vamos a ver cómo esas sustancias, cuál es el proceso que llevan dentro del cuerpo. Por eso es que se dice que es la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace al fármaco. Y tenemos que conocer cómo es qué es lo que el cuerpo le puede hacer a esta sustancia y de esa manera, así como yo les decía, podemos ver, podemos establecer esta información que nosotros después se le va a adjuntar a los medicamentos para que las personas lo puedan utilizar. Entonces, las personas solo ven la información, pero no conocen de dónde es que salió esa información y ustedes sí la van a conocer. Ustedes van a saber qué fue lo que tuvieron que hacer para poder establecer esa información. Por ejemplo, también en este caso del acetaminofén, entonces también me dice
no se administre con ningún otro producto que contenga acetaminofén, que no se administre por más de 10 días para el dolor, menos que se lo indique un médico, no se administre más de 3 días para la fiebre, a menos que se lo indique un médico. De una vez les está dando estas otras indicaciones, tomando en cuenta las características de la sustancia. Ellos, o sea, ya se hicieron los estudios, ya se sabe cómo es qué le hace el cuerpo al medicamento, y se conoce pues este proceso. Eso es lo que estudiamos con la farmacocinética, y como yo les decía, tienen una relación muy estrecha con lo que vimos el lunes, y ustedes ahorita realizaron una guía de estudio y vieron también un pedacito de un video en donde se hablan de las diferentes vías de administración, y por eso es que pues en el programa está incluido lo de las vías de administración y las formas farmacéuticas, y luego pues ya entramos a ver este tema de la farmacocinética. Entonces ustedes ven que aquí en esta diapositiva se establece diferentes vías de administración que ustedes ya ya revisaron. Y disculpe, perdón que la interrumpa, si Mónica tiene la mano levantada. Gracias, Mónica Escobar. Mónica Michelle, no miro el apellido. Mónica Michelle Escobar, creo que es. Mónica. Sí, dale, Mónica, ya puedes hablar. No le conecta el micrófono. Entonces, intenta conectarlo, y cuando ya te conecten, hablas para hacer la pregunta, porque ahorita la LIC no puede verles el chat. Sí, yo con esta cosa de mí no se puede ver el chat, y si no, tengo que ver qué es lo que tengo que hacer para ver el chat, porque... Entonces, ustedes ya dieron una revisadita que son las diferentes vías de administración, y pues va muy asociado a la forma farmacéutica. Por eso es que vimos que de acuerdo a la vía de administración, pues por ejemplo en forma oral ustedes van a tener cápsulas, tabletas, jarabes, etc. Entonces, así como me decía Scarlett y como me dijo Sergio me lo dijo más, la sustancia que voy a dar tiene que llevar un proceso dentro del cuerpo, y uno de los procesos, y que ustedes vieron en el video, es la absorción. Entonces, dependiendo de la vía de administración, así va a ser el proceso de absorción. Ya vieron ustedes y porque lo mencionó Scarlett también, que cuando se administra de manera intravenosa, el medicamento de una vez llega a la circulación sistémica. Sin embargo, que llega a la circulación sistémica, es cierto, por eso es que es 100% biodisponible, pero va a tener que llegar al lugar donde yo quiero que haga el efecto. Y eso eso es lo importante de estudiar la farmacocinética, porque, pues, por ejemplo, yo administro un medicamento por vía intramuscular, entra, como su nombre lo dice, intramuscular al músculo, del músculo va a llegar a la circulación sistémica, y de ahí va a distribuirse en el cuerpo y llegar a donde me interesa que haga su efecto, o donde yo quiero que haga su efecto. Y luego, pues entonces ya lo voy a eliminar, como me decía Sergio. Y por eso es que es importante que conozcamos las diferentes vías de administración, que conozcamos cuáles son las formas farmacéuticas, porque es importante, dependiendo de esa forma farmacéutica, que la forma farmacéutica sea la adecuada según la vía de administración,
porque este proceso que ocurre dentro del cuerpo hasta que se elimina, porque la eliminación pues ya es sacar los productos que se metabolizaron, o sea, que se obtuvieron después del metabolismo. Esto es lo que pues estudiamos con la farmacocinética. Entonces, sabemos, por ejemplo, que, y ustedes lo vieron, que a través del sistema gastrointestinal, pues hay un sistema biliar y un sistema portal que en muchos casos, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, pues va a tener un metabolismo a nivel hepático y de esa forma, pues luego va a llegar a la circulación sanguínea, pero antes pasa por este metabolismo hepático. Por eso alguien me decía, pues hace unos días, me decía, es que el hígado, ¿cómo es de importante? Porque por el hígado es como que todas las sustancias, como que el hígado nos sirve para filtrar, sí, nos ayuda a una especie de filtro que nos ayuda a metabolizar en cierta forma muchas sustancias, pero en el caso de los fármacos tenemos que tomar en cuenta esto para el momento de tomar en cuenta cuál es la cantidad de la sustancia que yo administré que llega al lugar donde yo quiero que tenga el efecto. Lick, ahorita Mónica parece que tiene el micrófono bueno. Va, vamos Mónica, Sí. Michelle. Buenas tardes. Buenas Lick, sí le tardes. quiero consultar. Con esto último que dijo, es que yo he escuchado que, por ejemplo, muchas personas después tienen problemas en el hígado por, digamos, que toman por mucho tiempo diferentes medicamentos, pero es porque se encarga de la absorción, que se ve afectado. No exactamente de la absorción, sino que cuando yo administro un medicamento por vía oral, va a sufrir cierto metabolismo por el hígado. O sea, no es exactamente que se absorba por medio del hígado, sino que hay una transformación de la sustancia por el hígado para luego llegar a la circulación sistémica y de ahí llegar al lugar donde deseamos que esta sustancia haga su efecto. Ah, ok, muchas gracias. Y la otra duda que le quería hacer hace un ratito es que con la etiqueta que nos enseñó, Sí. esta información es la que viene en los prospectos. Es que, por ejemplo, yo, digamos, no, en algunos medicamentos no he visto como que traigan tantas especificaciones, por decirlo así, ¿verdad? Pero otros sí traen, digamos, aparte como una hoja donde ya viene Sí. como más detallada esta información. Pero, ¿a qué se debe que, digamos, unos sí vengan como detallados y otros no? Sí, la verdad es que hay cierta información que se debe incluir en los medicamentos. Sin embargo, por ejemplo, con respecto a este que vimos, esta es una etiqueta, por ejemplo, como yo les decía, acetaminofén, que es una sustancia que yo puedo adquirir en las tiendas, en el supermercado, o sea, es de venta libre, lo que se llama OTC. Y en otras partes, entonces ustedes miran, por ejemplo, en algunos sobrecitos de Panadol, digamos que en la acetaminofén, entonces viene un montón de esta información que está en unas letritas chiquitas, pero en el sobrecito viene bastante de esa información. En otros medicamentos que ya son de prescripción médica, a veces traen el prospecto, pero no tienen, por ejemplo, dice, por ejemplo, en la dosis, dice la que el médico indique. ¿Por qué? Porque lo que se quiere evitar es que la gente se automedique. Entonces, en los que son de prescripción médica, ya hay alguna información que ya no la dan para que las personas no se automediquen. Entonces, por ejemplo, la dosis le dice la que el médico indique, porque no quieren que las personas pues lo usen si no tienen una supervisión médica. Hay ciertos requisitos en las etiquetas de los medicamentos, pero, por ejemplo, ahorita en Guatemala se tiene mucho en que se venden este tipo de medicamentos o los antiinflamatorios no esteroideos de venta libre por blister. Y el blister sí prácticamente no tiene nada o sea, tiene muy poca información. La caja donde vienen, por ejemplo, los 100 blisters que recibe la farmacia, ahí sí hay información, pero
llegan las personas y dicen, deme un blister de diclofenaco, digamos, y le dan el blister, y el blister ya solo tiene el nombre, la fecha de vencimiento, pero solo le están dando el blister, no tiene mayor parte de la información. Yo les ponía esta etiqueta, ¿verdad? Que puede ser, como tú dices, en algunos casos el prospecto del medicamento, para que vean que la información que viene adjunta a los medicamentos, pues tiene una razón de ser, y por medio de la farmacocinética es que se ha logrado conocer esta información. Entonces, es así como nosotros, pues así es como se maneja la información de los medicamentos, unos con un poco más de información y otros la dejan un poco más escueta. Ahí sí que solo hay mínimos de información que debe mostrar el medicamento, pero no hay exigencias no siempre hay exigencias de que indique todo. Por ejemplo, los antibióticos, los laboratorios más conscientes ponen muchas veces una información bien larga de todo lo que puede pasar, de todos los efectos adversos, y la gente ya no se lo quiere tomar. Y la verdad es que tal vez compran un medicamento que es un antibiótico similar, que es genérico, que fue hecho en otro país, pues que fue hecho en cualquier otro país, pero que es genérico, y solo viene un papelito que casi no dice mayor cosa, y dice, ay, pero miren, este no causa todo lo que dice el otro. Es que el otro fue más consciente de ponerlo, y eso pasa muchas veces. No sé si te quedó claro, Mónica Michelle. Sí, Lick, ya me quedó más claro, gracias. Sí, vale. Pero les digo que la información a veces, eso es lo que pasa. Lick, hay otra pregunta, ahora es Andrés Rodas. Una pregunta, Andrés. buenas tardes. Aquí en el país habrá como algún ente regulatorio que les indique a los medicamentos que tienen que poner por lo menos lo mínimo Sí. en su... Está el Departamento de Control de Medicamentos, Departamento de Regulación, Departamento de Regulación y Control de Medicamentos, que ustedes, pues nosotros como químicos farmacéuticos es un departamento al que todo aquel que se dedique a los trámites de registros sanitarios, de apertura de establecimientos farmacéuticos, direcciones técnicas, va a acudir alguna vez a ese departamento porque regula estos aspectos. Y se regula el etiquetado también con lo que se llama el RTCA, que son normas que se han establecido para los países de Centroamérica, y por eso les digo, sí hay un mínimo de información que se dé, pero hay algunos que ponen un poco más, y eso pues no está mal, pero no todos ponen ese más, pero sí hay un mínimo de información que se tiene que establecer, que está establecido, perdón. Gracias. Vale. Ahorita tenemos la participación de Jacqueline Recinos, Lick. Jacqueline. Licenciada, una consulta, y así como las gotas oftálmicas, ¿cómo se clasificarían según la administración? Esa la vimos que es a nivel ocular. La administración es ocular. Bueno, gracias. Sí, y la verdad es que en oftálmico, yo diría, como yo les decía, queda a nivel de los ojos. Es un poquito más, es menos el efecto sistémico, pero se considera más que es una administración tópica, aunque sabemos pues que el ojo es así complejo, y como les decía, por ejemplo, está el problema del glaucoma, que es una presión intraocular, pues entonces el medicamento ayuda para que esa presión se libere, pero está trabajando a nivel del ojo. Por ejemplo, si una persona tiene glaucoma y se administra la medicina para bajar la presión o mantener pues en niveles más normales la presión del ojo, no le va a bajar la presión del organismo, ¿verdad? O sea, del cuerpo, sino solo del ojo. Entonces podríamos dejarlo que es más a nivel tópico.
Y, por ejemplo, hay una infección en el ojo, se administra el antibiótico en el ojo y se quedan a nivel oftálmico. ¿Está bien, Jacqueline? O sea, ¿satisfecha? licenciada. Sí, Sí. sí, muchas gracias. Bien, entonces, como yo les decía, pues... disculpe, tenemos también ahorita intervención de Josué Alexander Sánchez. Sí, Ya me Josué. siento como en foro dándole palabra a cada uno. Sí, ¿verdad? José Alexander. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Se me hizo curioso que mencionaba que lo que se aplicaba en el ojo se quedaba a nivel oftálmico. Ajá. Me da la curiosidad que si no he escuchado que hay gente que se coloca ácidos en los ojos, porque tengo entendido que son ácidos con fines recreativos. Sí, ahí sí no te podría decir. Yo digo que sí hay cierta absorción. Porque Lo que sí pasa hay es que, cierta... perdón, sí hay cierta absorción. O sea, cuando uno siente si se han aplicado gotas en los ojos, las que son lubricantes, se siente después hasta como lo saladito en la garganta. Todo está interconectado. Y de esas alucinógenas va a depender también bastante. Esa vía la consideran cercana al cerebro, por lo tanto atraviesa o puede llegar con mayor facilidad en teoría, y todo va a depender de la liposolubilidad de los principios que estén ahí. Pero sí, una vía con fines terapéuticos ajeno a el efecto ocular tópico, no, ¿verdad? Pero sí puede ser. Podría ser, o sea, siempre hay cierta absorción, pero como yo les decía, por ejemplo, un medicamento para disminuir la presión intraocular no me va a disminuir la presión del cuerpo, pues no me afecta. Y por ejemplo, cuando yo les hablaba de los colirios con esteroides, es cierto, los esteroides tienen un efecto a nivel, o sea, pueden tener un efecto a nivel del organismo, pero ahorita que se controlaron es porque cuando se administran los esteroides de una manera por tiempo prolongado y de una manera no supervisada por mucho tiempo, lo que va afectando es el nervio óptico y la persona por eso puede perder la vista. Entonces, queda mucho a nivel del ojo. Los medicamentos que se formulan para los ojos incluso tienen que tener ciertas características porque hay ciertos lugares del ojo que son difíciles de que los medicamentos se absorban y pues se tiene que estudiar bien para que logre atravesar las diferentes barreras celulares y que lleguen al punto donde queremos que hagan su efecto a nivel del ojo. Pero, por ejemplo, yo ahorita no se me ocurre ninguno que yo pueda administrarme un medicamento que lo administre por el ojo y que me sirva para otra parte del organismo, no. Que sí, por ejemplo, como decía la licenciada Nereida, están interconectados y si yo me he hecho un colirio, a veces siento el saborcito, colirio en el ojo, y le siento el saborcito en la garganta, pero porque va a... pasa, digamos, porque están interconectados, pero no es un efecto, no logra un efecto tan sistémico porque lo que yo me he hecho es una gotita, 2 gotitas en el ojo. Así, incluso hay inyecciones que administran a nivel del ojo y es por eso, porque a nivel del ojo se queda y no le afecta a las personas. Pero no pueden administrar ese medicamento por otra vía porque no llega hasta el ojo. Entonces, por eso es que lo administran directamente en el ojo. Espero que les quede claro y les pueda averiguar un poquito más. Bien, entonces, por eso es que estamos viendo ahora la farmacocinética y es cómo es que el organismo, por medio de estos procesos, qué es lo que le hace al medicamento que yo administro. Licenciada, disculpe, ¿hay otra intervención de Olimpia? Olimpia, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, Lix? Bien, gracias. Yo solo quería aportar de que lo que decían de la absorción de
más allá del área ocular, digamos, del globo ocular. Sí. Y es porque yo no sé si yo tengo una fuga en el ojo, no sé. Pero digamos de que cuando a mí me administran gotitas en el ojo, yo siento que como que la acidez o el sabor ya como en la garganta. No sé si a todos les pasa, tal vez por ahí es de que se escape un poquito y se pueda absorber de una manera diferente. O sea, sí, a partir de gotitas y tal vez algo se filtra, no sé. Sí, Sí, es sí. lo que yo les decía, que como está interconectado, pues, o sea, hay una interconexión en nuestro organismo, entonces sí hay, digamos, yo me echo las gotitas y sí siento, en algunas se siente hasta amarguito el sabor y son características, pero esa no es una cantidad suficiente como para tener un efecto sistémico pronunciado, eso es lo que yo les decía. Entonces, Muy bien. Gracias. vaya, Olimpia, gracias. Entonces, tenemos, cuando estudiamos esta parte de la farmacocinética, tenemos una base biofarmacéutica, que es lo que habíamos repasado anteriormente, que yo voy a tener un medicamento en una forma farmacéutica específica. En esa forma farmacéutica específica que ustedes ya conocieron ahorita, que ya se lo saben y que ya estudiaron, yo sé que yo formulé el principio activo junto con otras sustancias para poderle dar forma a ese medicamento en determinada forma farmacéutica. Como les decía el video, la forma oral es de las más convenientes y más fáciles, más cómodas, y por eso es que cada vez que se puede, se utiliza la forma por vía oral. Claro, depende qué es lo que yo voy a necesitar, por eso yo les decía, si yo necesito algo muy específico para el ojo, va a ser en el ojo prácticamente que yo lo voy a administrar. Pero cada vez que yo pueda y cada vez que se pueda, yo voy a tratar de formular para administrar por vía oral. Entonces yo necesito que una vez yo administre esto, este principio activo se pueda liberar, porque si no se libera, de nada me sirve que yo me tome una tableta y que se quede atrapada en los excipientes. Y luego, pues una vez liberado, se debe disolver el principio activo para empezar con el proceso de absorción. Por eso el video que les puse ahora era farmacocinética, absorción. O sea, es el primer proceso que ocurre. Si el medicamento no se absorbe, ya no le va a seguir pasando nada más. Y pues después de la absorción, una vez absorbido y que llegue a la circulación sanguínea, va a seguir el proceso de la farmacocinética. Entonces, la fase biofarmacéutica es aquella en que se contempla cómo es que el medicamento que yo formulé, y ustedes van a formular como químicos farmacéuticos, una vez yo lo administre, logra liberar el principio activo. Si no se libera, es como que no me sirvió de nada, ¿verdad? Entonces, luego pasamos ya a la fase farmacocinética. Yo ya administré el medicamento, ya se liberó, se disolvió, entonces comienzan los diferentes procesos. Absorción, llega a la sangre, hay una distribución en los tejidos y otra parte vamos a ver que se queda unido a las proteínas plasmáticas. Ya me habían mencionado el metabolismo y excreción, o sea, ya después del metabolismo ya hay una eliminación del principio activo, por eso se juntan muchas veces, pues se pueden unir esas dos etapas como metabolismo y excreción que les decía en el video. Y vamos a ver, Cecilia Marroquín. Sí, licenciada, buenas tardes. Cecilia Marroquín, buenas tardes. Como les decía que en el video les mencionaron cabal las fases de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Como yo les digo, ya con el metabolismo y excreción, pues yo estoy eliminando ya la sustancia del cuerpo. ¿Cómo les decían ahí en el video que estas dos fases, cómo se podían llamar?
Si le soy sincera, licenciada, no recuerdo. Ay, Cecilia, sí. Y sí viste el video porque por ahí te vi. Sí, Entonces, sí, la vi también. entonces, como a través del metabolismo, vamos a ver qué otro nombre me recuerdo, porque ahora ya ni los tengo tan fáciles de poder ver como en Zoom. Vamos a ver Andrés Rodas. Hola, ¿Qué tal, Andrés? buenas En el tardes. metabolismo, ¿qué ocurre? De acuerdo a Eh, lo que les decía en el video. que llegabas al hígado, ¿verdad? Y en el hígado como que cierta parte del medicamento se quedaba perdido, se metabolizaba. No, eso es cuando llega al hígado, pero el metabolismo en general, cuando hablamos de farmacocinética, ¿cuál es el objeto de metabolismo? En farmacocinética. Sí, porque estamos viendo farmacocinética, la fase farmacocinética. Bueno, cuando se metaboliza el medicamento es cuando este tiene como que su efecto en la ruta bioquímica, ¿verdad? Para poder corregirla y se pierde cierto medicamento en esa ruta y bueno, es lo que me recuerdo o lo que entendí. Eso es lo que te recuerdas. Vamos a ver. María Teresa Rivas. Sí, licenciada, acá le había levantado la mano. Ah, bueno. Ahí sí que pura telepatía. Cabal. Pues yo había leído que el metabolismo tenía como función, o sea, como que transformaba los medicamentos en el cuerpo y ya se veía si esos medicamentos se utilizaban o se desechaban fácilmente. Gracias. En el video les dicen que el metabolismo es cómo se modifica químicamente al medicamento. O sea que yo administré un medicamento, se liberó el principio activo, se absorbió ese principio activo, ya se distribuyó en los tejidos, otros se quedan en las proteínas plasmáticas, que lo vamos a ver, y luego comienza a modificarse químicamente porque uno de los objetivos, porque ustedes no toman un antibiótico y les queda para el resto de la vida el antibiótico en el organismo, o no toman un acetaminofén y les queda por el resto de la vida el acetaminofén. Entonces, va a haber un metabolismo dentro del cuerpo, porque como decimos, es lo que el cuerpo le hace al medicamento, entonces va a cambiar químicamente para dar productos que ya se puedan eliminar. Y entonces por eso les decía el video que en muchos casos se conoce el metabolismo y la excreción como la manera de depuración, de que ya el cuerpo va a ir sacando esa sustancia que yo me tomé, porque si yo me tomara un antibiótico y me da para el resto de la vida, toda la vida viviría con el antibiótico adentro, ¿verdad? No, ¿verdad? O una aspirina y me voy a quedar con aspirina toda la vida. Entonces, el metabolismo me va a modificar químicamente al principio activo que yo tenía con una estructura específica, me lo va a modificar de manera de poderlo eliminar. Y por eso es que esta fase de metabolismo y excreción, o sea, está el metabolismo y luego la excreción, se conoce como depuración. Melanie González tiene la mano levantada. Sí, Melanie. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Solo tenía una pregunta. Es que como a mí no me quedó tan claro, digamos, en el video, como explicaba eso del metabolismo, se supone que, como usted dijo, que se liberaba el principio activo, ¿verdad? Y que las proteínas quedaban en la célula, ¿verdad? Pero, digamos, ahí decía algo como de que como que el principio activo viajaba al hígado y ahí se distribuía por medio de circulación sanguínea, pero al momento de excretarlo, se excreta solo el residuo, no el medicamento, solo porque el medicamento ya hizo efecto, algo así entendí, ¿verdad? Exacto, así es, Melanie. Como yo por eso les decía, se absorbe, se va a distribuir en los tejidos, va a llegar a donde yo quiero que haga el efecto, hace un efecto, pero no me quedo yo con... Por eso les decía, yo tengo un dolor de cabeza, me tomo un Panadol, pero ese Panadol después se va a metabolizar y excretar. Ahora, el metabolismo sí puede ocurrir en el hígado,
pero también puede ocurrir metabolismo en otras partes, pues a través de otras formas. Sí, el hígado, como yo les decía, tiene una función muy importante y por eso es que, por ejemplo, en el acetaminofén, ustedes vieron en la etiqueta, dice no se tomen por más de 10 días porque puede ser tóxico para el hígado, porque sobre todo el acetaminofén tiene un metabolismo prácticamente todo en el hígado, entonces es como que yo estoy haciendo que el hígado trabaje todo el tiempo cuando yo tomo acetaminofén. Entonces, si yo lo tomo por mucho tiempo, me puedo así, entre comillas, gastar el hígado, ¿verdad? Porque en el hígado es donde se metaboliza. Entonces, ya me va a tener productos. Ustedes que han estudiado las reacciones químicas, yo tengo un reactivo, otro reactivo, y después de que reaccionan tengo un producto. Entonces, con el metabolismo yo voy a tener productos que van a ser más fácil de eliminar. Y así es, ese es uno de los objetivos del metabolismo. No sé si te aclaré, Melanie, porque tenías tú la duda incluso al ver el video. Sí, ahí está mucho mejor. Muchísimas gracias. Bye. Entonces, como habíamos visto, la farmacocinética me estudia cabal todo el paso que tiene el medicamento a través del cuerpo, por los procesos que ya hemos mencionado. Entonces, cuando ustedes se encuentren en diferente bibliografía, la farmacocinética, ustedes van a ver que les van a decir es el movimiento de los medicamentos hacia el interior a través del organismo y hacia el exterior de esto. Porque hacia el interior yo tengo una forma de administrarlo. Al administrarlo, yo espero que se libere, luego que se absorba, que se distribuya, que haya metabolismo y luego, pues, que se elimine de alguna manera. Entonces, esto, por las siglas que ustedes ven en esta parte de aquí, es lo que ustedes van a encontrar o se va a mencionar en mucha bibliografía como LADME, porque incluye liberación, absorción, metabolismo, excreción. En alguna otra bibliografía ustedes van a encontrar tal vez ADME, porque la liberación la dan como sobreentendido, como quien dice, ay, si se absorbe es que ya se liberó, ¿verdad? Pero ya en mucha otra bibliografía ustedes encuentran esa L, que es la ADME, pero también pueden encontrar ADMET, porque además se ve la toxicidad que pueda tener esa sustancia. Como decimos, cualquier sustancia que nosotros administramos de fuera de nuestro organismo puede tener un efecto tóxico. Entonces, hay quienes le agregan esa T, pero va relacionado a la farmacocinética y al efecto de ese medicamento. Entonces, ¿cómo es que el medicamento, cómo el cuerpo, qué efecto tuvo el cuerpo hacia esa sustancia, hacia el medicamento? Y entonces, con respecto a la liberación, hay diferentes maneras, dependiendo la forma farmacéutica que yo voy a administrar. Y en esto tenemos, por ejemplo, la disgregación, que son cuando formas sólidas, yo las... se van a hacer que se disminuya el tamaño de partícula. Entonces, por medio de la disgregación, yo voy a lograr que se vaya liberando el principio activo. De disolución, cuando estas partículas, estas formas que son sólidas, pues logran disolverse y pasan a una solución, o sea, se forma una solución y ahí hay una mayor trascendencia, hay una mayor seguridad de que se vaya a liberar el principio activo, porque es cuando ustedes mezclan agua y azúcar y logran una solución verdadera, pues uno dice ya logré hacer, por ejemplo, un jarabe. Y la difusión, cuando hay paso del fármaco disuelto a través del fluido. Entonces,
esa difusión lo que se pretende es que se libere el principio activo. Entonces, cuando yo administro una forma, por vía oral, que es de las más frecuentes, entonces, si yo administro una forma sólida, va a haber una desintegración, una desagregación, a lograr a que hayan partículas más finas, para lograr una disolución mejor, que ya vimos que hay mayor trascendencia cuando hay una disolución. Y ya el fármaco en solución, yo espero que llegue a la circulación sistémica. Si yo administro una forma de dosificación líquida, pues ahí es menos el proceso para lograr que el fármaco en solución se pueda absorber. Entonces, esta parte es para lograr que el principio activo pueda ser absorbido para llegar a la circulación sistémica. Lick, disculpe, tenemos dos manos levantadas, una es de Eric Gámbara y la otra es María Rosa Caro. ¿María Rosa? Y Eric. Ah, bueno, Eric. Sí, Lick, buenas tardes. Buenas tardes, Eric, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. ¿Usted qué tal? Bien, gracias. Qué bueno. Fíjese que quería preguntarle con respecto a lo que estábamos, bueno, mientras estaba explicando me surgieron otras dudas, pero al menos ahorita con esto de las abreviaturas, ¿cuál sería la más ideal o idónea para el curso? ¿La que tiene las 5 letras, incluida la toxicidad? Sí, la verdad es que se usa muy frecuentemente ADMET, con la T. Ah, ok. Y después también quería preguntarle, en el caso, bueno, cuando se ingiere un medicamento y este ya se metaboliza, nosotros vamos a llegar o podemos llegar a conocer en qué compuestos se metabolizan estos fármacos y cuáles son los que se excretan. Nosotros químicos farmacéuticos, sí. Ah, ok. ¿Y los vamos a ver en este curso o eso ya sale de acá? Vamos a ver qué tipo de compuestos se pueden formar. No vamos a ver con cada quien qué es lo que forma, pero sí vamos a ver en general cuáles son algunas reacciones más comunes que ocurren cuando se metabolizan los fármacos. Hay una serie de reacciones dependiendo principios activos, depende de la sustancia. Ustedes saben, más que si ustedes vieron química orgánica, y muchos de los medicamentos pues son sustancias orgánicas, entonces pueden ocurrir una serie de reacciones de transformación y vamos a ver las más comunes, por lo menos en este curso, y el curso siguiente pues ya vamos a ver más específico de acuerdo a los grupos de medicamentos, cómo es que esos grupos de medicamentos se metabolizan, a qué compuestos se metabolizan. Ah, ok. Y ya por último, también quería preguntarle, cuando estaba haciendo la tarea, me surgieron algunas dudas, pero con respecto al metabolismo del primer paso. Ajá. Porque ahí mencionaba que, por ejemplo, en el caso de los medicamentos que se ingieren por vía oral, se tienen que tomar en cuenta pues este proceso, ¿no? Porque pues se metabolizan en el hígado y pues muchas veces eso baja la eficacia y el efecto terapéutico que tenga en el cuerpo. Pero a ver, Eric, baja la concentración que va a llegar a la circulación sanguínea. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta en el momento que yo voy a formular un medicamento, yo tengo que tomar en cuenta eso. Por eso es que nosotros como químicos farmacéuticos tenemos que conocer este proceso, porque, por ejemplo, disculpa que te interrumpa, pero por lo que dijiste, si yo tengo un medicamento y yo sé que cuando yo lo administro, el 20% va a sufrir el efecto del primer paso. Entonces, yo sé que al calcular yo la dosis, yo voy a dar una cantidad mayor porque yo sé que un 20% yo lo pierdo en el hígado para que llegue a la circulación sanguínea la cantidad que yo quiero. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una concentración de 100, yo sé que solo 80 me va a dar la circulación sanguínea, pero yo necesito que llegue 100, entonces yo voy a dar 120, o pues más o menos a quitarle ese pedazo que se va a quedar en el hígado.
porque yo sé que ahí se va a metabolizar una parte. Entonces, yo como químico farmacéutico, yo lo voy a saber, y por eso es que ya los medicamentos tienen una concentración pues específica, porque y si se administran por vía oral y tienen el efecto del primer paso, yo voy a aumentar esa cantidad para que logre llegar a la circulación sanguínea y a donde yo quiero que haga el efecto, la cantidad que yo quiero. Pero yo tengo que conocer eso para calcularlo. Ah, va. Sí, con eso Sí. ya responde mi pregunta, porque lo que yo en sí quería, pues preguntarle, valga la redundancia, era que, por ejemplo, cuando se está diseñando, pues, el fármaco, ¿verdad? Bueno, en realidad eso ya ahorita lo pensé, pero en sí era que, por ejemplo, cuando ingerimos el medicamento, al momento de que se diseña, pues que nosotros ya sepamos, ¿verdad?, el tipo de molécula en el cual se va a metabolizar en nuestro cuerpo. Pero como usted lo dijo, pues eso se tiene que ver desde su formulación, ¿verdad? Ya tener en cuenta Exacto. todo eso para lograr que la concentración que se alcance finalmente en el cuerpo sea la ideal. Exacto, yo quiero ver de qué manera la concentración que yo necesito para que tenga el efecto llegue al lugar donde va a ser la acción. Sí, pues, ahí estamos, Lick. Muchas gracias. Vaya, Eric. Y Rosa era. Perdón, Lick, solo una cosita para tal vez no confundir términos. No sé, Eric, cuando me habla de formulación, no sé si se refiere también a cuando se hace el producto farmacéutico tal cual, la forma farmacéutica, Eric. ¿A eso te refieres cuando usas el término formulación? No. Perdón, creo que no me voy a entender. A lo que me refería era que cuando se está diseñando el fármaco, es decir, toma en Sí, cuenta la estructura. la molécula a partir de la cual se va a hacer todos los estudios de farmacocinética y farmacodinámica. Exactamente, eso quería solo que en esa aclaración, porque los estudios de farmacocinética y farmacodinámica son los que nos van a ayudar a las dosificaciones. Sí, pero no la formulación, porque en ocasiones utilizamos el término formulación cuando ya estamos hablando del diseño de la forma farmacéutica. Ah, eso sí no sabía. Sí, Gracias por la aclaración. Por eso que me dio bulla en eso, pues intervino. Perdón, Liquilla. Y Rosa, me habías dicho. Sí, María Rosa. María Rosa. Sí, claro. María Rosa. Sí, buenas noches, licenciada, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien. Disculpe, solo me surgió una duda. Por lo que entendí es que el hígado pues es de gran importancia ya que ayuda a metabolizar los medicamentos, ¿no? Pero ¿qué sucede con esas personas de que por alguna circunstancia ya no pueden tener el hígado, o sea, les quitan el hígado porque están mal? ¿Qué sucede con los fármacos? O es cierto que se pueden usar en otras vías de administración, pero me gustaría saber. No hay personas sin hígado porque no podemos vivir sin hígado. Sí le podemos quitar un pedazo de hígado a las personas. Y sí hay personas que tienen, por ejemplo, malo el hígado por diferentes causas, diferentes razones. Entonces, aquellas personas que ya tienen una función hepática alterada, o sea, que ya no les funciona igual o que tuvieran menor, o sea, así como les digo, les pueden quitar un pedazo de hígado, pero no le pueden quitar todo el hígado, no podemos vivir sin el hígado. Sí, el hígado es un órgano vital. Pero aquellas personas que ya por alguna razón ya tienen malo el funcionamiento del hígado, que ya tienen algún problema, entonces las dosis se deben ajustar en esas personas. Y por eso ustedes vieron en el video que les decía que entre los factores que afectaban este proceso de farmacocinética, también hay factores individuales de las personas. Cada uno de nosotros tenemos una respuesta distinta y en el caso de personas, por ejemplo, que tienen un problema a nivel del hígado, que ya no les está funcionando igual, yo tengo que ajustar dosis y ver qué tipo de sustancias que le voy a administrar. No, a algunas personas hay algunas sustancias que ya no se les puede administrar. Por ejemplo, el acetaminofén, que yo les puse al principio la etiqueta. Eso se debe evitar en una persona que no le funciona bien el hígado, que no tiene una función hepática normal, porque el acetaminofén se metaboliza
prácticamente en el hígado, por eso es que resulta ser tóxico para el hígado, y los metabolitos que se forman son hepatotóxicos, o sea, le hacen mal al hígado. Entonces, en esas personas, pues se deben evitar ese tipo de medicamentos. Lo mismo pasa, como ustedes vieron aquí, en esta, cuando hablamos de excreción, pues se dibuja el riñoncito, porque muchos de los medicamentos se excretan por el riñón. Claro, hay otras vías de excreción y las vamos a ver, pero muchos de los medicamentos se eliminan por el riñón. Entonces, si hay una persona que tiene una insuficiencia renal o tiene problemas a nivel renal, también yo tengo que tomar en cuenta eso para no tener un riesgo de que yo vaya a intoxicar a una persona, porque como no puede eliminar bien el medicamento, ahí sí se le va a quedar adentro el medicamento y los metabolitos que se forman. Entonces, eso es importante para estudiar en estos aspectos de la farmacocinética. Ah, muy bien, muchas gracias, ya me quedó más claro. Vaya, María Rosa, y miren, no adelantamos mucho porque estuvo... Perdón, Ajá. todavía tiene la mano levantada Jimena Nicole. Jimena Nicole. ¿Cuál es tu Buenas duda? tardes, licenciada. Sí, yo solo tenía una duda con respecto, creo que era la diapositiva anterior en donde hablaba de la liberación, que estaba disgregación, disolución y difusión, si no estoy mal. Entonces, pero en el caso de las formas líquidas, se podría decir que solo habrá difusión. Sí, ajá, exacto. Solo esa era mi duda, licenciada. Muchas gracias. Vaya, Jimena. Y bueno, se fue muy rápido el periodo, avanzamos poco, Perdón, pero yo espero que... ¿Sí? Andrés Rodas tiene la mano levantada. Sí, pero no es pregunta con respecto a la clase, sino más bien, bueno, sí, con respecto al curso, o sea, de lo del parcial. Sí, para el próximo lunes. ahorita les vamos a dar, ahorita les vamos a avisar, les vamos a decir, con respecto al parcial, ahorita pues como estábamos, ahorita les decía así, como estamos terminando ya ahorita la clase, aunque adelantamos poquito, pero yo siento que ustedes ya vieron parte de la farmacocinética en el video, que está bastante bien explicado, porque pues íbamos, ya una vez liberado, pues van a empezar los demás procesos que se mencionan en la farmacocinética. Entonces nos vamos a quedar hasta este punto. Siento que en algunos casos como que no avanzamos tanto, pero me gusta que ustedes participen porque es importante que queden claros los conceptos y que además ustedes pues se incentiven en aprender todos estos temas que son tan importantes, como yo les digo, para nosotros químicos farmacéuticos. Y pues entonces la clase terminamos ahora. Con respecto al parcial, aunque nos habían ofrecido, y por eso hicimos el cambio del parcial para este lunes 14, nos habían ofrecido que era factible el lugar en el CUM. Al final no nos dieron ningún lugar, así que vamos a tener el parcial de manera virtual el lunes. Ya no lo vamos a tener de manera presencial. Siempre a las 5, de 5 a 7. El parcial va a ser de 5 a 6 y de 6 a 7 pues vamos a tener clase. Ok, gracias. Ajá. Y no sé si hay algo que quieras decirle, Nereida. Bueno, yo creo que tal vez las instrucciones del parcial mejor se las damos el mismo lunes después del laboratorio para que no las confundan y las tengan bien frescas. Solo sí, eso. Tal vez, es solo decirles que ese día sí vamos a conectarnos un poquito antes, ¿verdad? Porque son tantos y no podemos pasar 10 minutos esperando a que todos se conecten y sabemos que pues se tardan un poquito en entrar todos. Exacto. Solo recordarles que pues se van calificando los cuadernos y lo mismo de siempre. Si por alguna razón todavía no hemos logrado terminar calificar los cuadernos y yo les mando el certificado, pero después resulta que cuando lo calificamos no tienen derecho a examen, les recuerdo que no se cuenta ese certificado.
A sus correos a las 2 de la tarde estará llegándoles el respectivo certificado de análisis. Lo tienen que subir donde corresponde. Ya ustedes ya tuvieron una primera mecánica hace 15 aproximadamente. Entonces suben sus resultados y a las 3 de la tarde nos conectamos en el enlace para tener nuestro laboratorio de química computacional, el segundo laboratorio. Ya vamos a comenzar a hablar un poco más sobre las generalidades de esto. Yo creo que esos solo serían mis recordatorios para el día de hoy. Y solo para el parcial se necesita que tengan otro dispositivo. Sí, para el parcial ustedes siempre se conectan al enlace de la clase mediante otro dispositivo, porque en su computadora saben que vamos a estar en Moodle haciendo su examen en SafeProm, pero con el otro dispositivo nosotros hacemos supervisión a la distancia. Ese dispositivo se mantiene todo el proceso con cámara encendida y micrófono encendido, y tiene que visualizarse a ustedes trabajando y la computadora, la pantalla de la computadora, donde se miren las respuestas. Así es el mecanismo mediante el cual nosotros evaluamos y supervisamos exámenes a la distancia, y también es ahora salvedad. Se trabaja con respecto al número de estudiantes que nos aparecen en la plataforma. Por ejemplo, si hoy estuviéramos en examen y habemos 130 participantes, restando la LIGLUC y a mi persona son 128 estudiantes, solo 128 personas pueden estar efectuando el examen en Moodle. Si durante cualquier momento del examen ingresa alguien más de los que no estén en el sistema, en la plataforma, automáticamente a todos se les anula el examen parcial. Anula, no se repone. Eso para que lo tengan en claro. ¿Y por qué sabemos que no puede ingresar nadie ajeno a los que estén en la reunión de Meet? Porque el examen tiene clave. Y a los que le damos la clave es únicamente a los que están conectados. Por lo tanto, si ustedes saben de algún compañero que por alguna razón no se conecta a la sesión de Meet, por mucho que por WhatsApp u otra vía les pida la clave, si ustedes se la dan y esa persona se conecta, se anula el examen. Se anula el examen y tienen 0 todos. O sea, no, así como dice la licenciada Nereida, no se repone, sino se anula. Entonces, no pueden estar compartiendo esa clave a alguien que no haya estado, porque entonces se anula el examen. Andrea, ¿y a quién? Y otra cosa, el día del examen, por favor, tanto su computadora como el otro dispositivo, ténganlo ya con carga. Sí. Sí. Buenas noches, licenciada. Buenas Solo noches, quería comentar que se me pasó la asistencia, ¿verdad?